Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Damos muchísimas gracias al Señor por todo el tiempo que nos ha permitido tener este programa Hombres de Verdad. A José le pasa lo mismo que a mí cuando estamos en diferentes lugares. Todavía después de varios años seguimos sorprendiéndonos de los hombres que nos dicen que siguen el programa y aún también hermanas que dicen que escuchan el programa. En la funeraria me lo dijo una señora. Ajá. Me dijo: pastor, tú sabes que las personas, lamentablemente, me da pena eso, saludan a uno como que uno lo conoce, pero ellos más bien por programas, por prédicas, o conocen más a uno. Y yo siempre les saludo como si fuera alguien que conocía, porque yo entiendo ese aspecto. Pero no sabía quién era y me dijo eso, que siempre está mirando hombres de verdad. Y si eso le puede, obviamente que las verdades divinas que son tratadas son verdades divinas que son para hombres y mujeres. Nosotros tratamos de focalizar la masa en el hombre porque queremos que esa parte de la creación de Dios se ocupe de aquellas áreas. Y yo sé que en Radio Eternidad y en cualquier lugar hay también programas que están enfocados a los deberes de las damas. Pero en su gran mayoría, como el tema que vamos a tratar hoy, son temas que se ocupan tanto para damas como para caballeros. Entonces, sean todas bienvenidas, hermanas, sean todos bienvenidos, hermanos. De manera particular hago la diferencia para que sepan que nos da mucho gozo a nosotros dos de que también este programa con su contenido le pueda edificar y que usted comparta. Si en algún momento su esposo no puede oír algo, no puede ver algo, usted lo grabe, se lo mande a él, y que le puede ser también de ayuda, porque puede ser que él esté muy ocupado y no lo vea. Aunque yo no sé en el caso tuyo, pero en el caso mío son más hombres que mujeres que me dicen eso. Sí, o sea, sí. Yo creo que de 5 1. Sí, siempre. Y nos da gozo que los hombres le presten atención. Nos da mucho gozo. Le presten atención a algo que intencionalmente esta emisora ha enfocado hacia ellos. Nos da mucho gozo porque este programa inició precisamente como respuesta a una necesidad que veíamos. Muchos programas para mujeres, mucha instrucción a las mujeres, y las mujeres quejándose de que los hombres no tenían nada específico para ellos. Y aún sufriendo las consecuencias de eso, porque ellas estaban fajadas en cumplir su rol de esposa, su rol femenino. Pero decían, pero los hombres no están fajados en cumplir su rol de esposo, ni asumiendo su liderazgo masculino. Marco, me da risa de esa realidad tan triste, de que el grito debió ser de hombres y no de damas. ¿Y por qué? Porque lamentablemente nosotros los hombres no somos tan dados a como enséñenme, aconséjenme, ayúdenme. Y eso es un mal terrible que no debe ser entre hombres cristianos. El Señor ha dejado tanta instrucción para hacerte la vida mejor en tu vida espiritual, moral, matrimonial, financiera. Tantas instrucciones que tú vas a ser el hombre más feliz del mundo y vas a hacer feliz a tu esposa y a tus hijos siempre y cuando tú tomes los principios de Dios que nos enseña la palabra de Dios y que tratamos en este programa, porque la intención de Dios es que a ti te vaya bien, pero no hay forma de que a nadie en esta tierra les vaya bien sin el Señor y sin las instrucciones y la ayuda del Señor. ¿Cuál tema tenemos para hoy? Bueno, seguimos todavía contestando preguntas de oyentes. Si hay un oyente que nos pregunta qué se puede hacer en las relaciones sexuales en el matrimonio. Es un tema que para algunos puede resultar delicado, para otros puede resultar hasta incómodo, pero la verdad es que quien creó las relaciones sexuales para ser practicadas en el contexto del matrimonio y solamente en el contexto del matrimonio fue nuestro Señor, nuestro Creador, nuestro Dios. Por lo tanto, las relaciones íntimas son santas, buenas y deleitosas.
Cuando Dios terminó su obra creativa luego de crear a Eva y traerla a Adán, Él dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Así que esa no es una pregunta que está fuera de lugar. Es una pregunta de un hombre que o siente que no sabe exactamente qué sí o qué no, o a veces tú sabes que las personas hacen las preguntas para que sea otro el que lo oiga. Y también, Marcos, que gente viene a Cristo y después de tener una vida muy promiscua, ellos, por la obra del Espíritu Santo y por prédicas o por lectura de la Biblia, se sienten que tienen que tomar una decisión de cómo ahora con su esposa o su esposo tener una vida sexual, pero una vida sexual que agrade a Dios. Uh-huh. Y también el otro aspecto es que hay tantas distorsiones de la sexualidad que practican personas que no tienen a Cristo en su corazón y que la comentan en el trabajo, la comentan en la familia, la comentan entre amigos, entre amigas. Y entonces yo tuve un caso así, de una señora que en el trabajo comentaban todo eso y chistes sucios, y entonces ella llegaba donde su marido y comenzaba a contarle todo ese tipo de cosas, y eso le daba molestia obviamente a un hombre cristiano. Ella no era en ese momento, después lo fue. Okay. Pero venía a contarle todo ese tipo de suciezas que hoy en día se comentan, y obviamente que eso es algo, y a veces no solamente se comentan, sino que también le preguntan que si no lo has hecho, porque eso te va a dar mucho placer o lo que sea. Y un tercer ingrediente son personas que cometen el pecado de ponerse a ver pornografía, uh-huh, donde los incrédulos, para poder mantener cautivados en su pecado y en la distorsión de lo que es la sexualidad, tienen una cantidad inmensa de inventos que nunca nadie sabrá cuál va a ser el próximo o el último. Uh-huh. Porque aunque es un área que es innecesaria, todo ese tipo de cosas, pero para mantener esa industria, uh-huh, que es una industria de millones y millones de dólares que se produce, la industria de la pornografía, y que está dañando a millones y billones de personas. Ay, sí. Por eso es válida la pregunta que este hermano hace, y nosotros la vamos a contestar sin ningún problema, pero siempre enfocado en las Escrituras y enfocado en lo que son las buenas prácticas que ya también en el pasado autores y personas que han tratado este tema pues lo han hecho. Antes de empezar, José, porque te voy a dejar que cite las Escrituras y todo eso, pero antes de empezar es importante decir lo siguiente: no se da solamente en el área de la sexualidad, sino en el área de cualquier tema que uno trate. Por favor, hermanos, vamos a tratar de hacer diferencia entre lo que son principios y lo que son gustos. Y esto es sumamente importante, porque nosotros tenemos que contestar la pregunta no en base a nuestros gustos, sino en base a principios. ¿Y por qué digo que esto es importante? Bueno, porque uno oye con frecuencia a creyentes condenando ciertas cosas que no necesariamente son condenables. ¿Qué sé yo, José? Puede haber ciertas prácticas que tú y yo hasta ridículas no las encontremos. Pero para ti y para mí son ridículas, pero no tenemos el aval bíblico para decir que son pecaminosas. No son condenables. Ese es el punto. Y eso es importante, mis hermanos, porque nosotros tendemos siempre a ser muy, muy absolutistas y no distinguimos entre los principios que sí son absolutos. Los principios de la palabra de Dios son absolutos. No distinguimos entre aspectos que tienen que ver con gusto, punto de vista o lo que sea. Eso es lo primero. Ahora, habiendo dicho eso, José, yo sé que la Biblia tiene mucho que decir al respecto. Muchísimo. Mucho más de lo que la mayoría de los creyentes creen. Ajá. Así que tú pudieras empezar contestando esa pregunta: ¿qué se puede hacer y qué no dentro de las relaciones sexuales en el matrimonio, que es el único lugar donde deben ser practicadas? Exacto. Bueno, hay un pasaje en las Escrituras, aquí en el libro de Primera Tesalonicense, que nosotros
ya habíamos mirado previamente para tomar en cuenta en este programa. Y sería bueno, es 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, que dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Y solamente rápidamente, Marcos, me gusta esa introducción porque dice que ya previamente el hombre que Dios había puesto bajo la dirección del Espíritu Santo para enseñarle dos cosas a estos recién convertidos, porque no tenían quizás mucho tiempo cuando ellos se convirtieron y tenían una vida, como dice el capítulo 1, que se convirtieron de los ídolos a Dios. Entonces, siempre las naciones idolátricas tienen también una mezcla de la idolatría con la sexualidad. Tienen mucha mezcla de esto. Y eso obviamente ha creado en la historia, y uno lo puede ver aún de una manera gráfica, mucho tipo de información sobre esto. Y él nos dice que cada uno de nosotros, en cada área que es importante de la vida cristiana, todos nosotros necesitamos instrucción divina. Todos. Y por eso él dice que abarca dos cosas. Primero, cómo debe ser tu conducta o tu comportamiento en diferentes áreas de tu vida, y cómo debe ser también tu comportamiento en tu relación horizontal con los demás, y también cómo agradar a Dios en tu relación vertical. Y dice: porque ya sabéis las instrucciones que os dimos en el Señor Jesús. Y entonces nos apunta a que parece ser que a lo que él se está refiriendo es que ya habían hablado estos temas que tú y yo vamos a hablar. Él los había hablado, porque él dice, habla de instrucciones. Me gusta mucho esa palabra. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. O sea, que a lo que hace contexto, la razón por la que él está trayendo esto en esta parte de su epístola, es específicamente a lo que tiene que ver con la fornicación, que es una palabra general que puede incluir el pecado sexual del soltero, o que puede incluir el pecado sexual del casado, que también la palabra porneia es donde viene la palabra pornografía, o sea, todo lo que es inmoralidad sexual. Aunque aquí él no lo trata con respecto al soltero, como veremos, sino lo limita más al casado. Y él dice, pues, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, y que cada uno pueda tener su propia esposa en santidad y honor. Y luego dice, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Él le dice claramente que es con tu esposa, y que no debe ser como lo hacen los gentiles, que incluyen muchos aspectos en la práctica de la sexualidad que él mismo llama aquí en concupiscencias y pasiones malas de los gentiles. Hay una parte buena de la pasión que es con la que te acercas a tu esposa, pero cuando esa pasión viene junto con prácticas que no son divinas, entonces ahí es una mezcla de pasión, pero con concupiscencia, que son, como le dice la Biblia, obras de la carne. Y recuérdate que en el libro de Gálatas, cuando se mencionan cuáles son las obras de la carne, las primeras 4 que presenta son que tienen que ver con el aspecto sexual. O sea, que en los tiempos de antes, y en los tiempos de ahora, y en los tiempos después, el área más afectada, encuentro yo, Marcos, con respecto al pecado, es el área de la sexualidad. Es la más afectada. Y ahí habla de fornicación, ahí habla de adulterios, ahí habla de orgías, que es algo que es impensable para el creyente, pero que es algo que hoy en día es sumamente común. Y también habla de la lascivia, que es lo que se llaman las fantasías y todo ese tipo de cosas que se hacen. Es importante cuando nosotros acudimos a las Escrituras no ir ya con una mente hecha. O sea, cuando nosotros leemos las Escrituras, no para buscar conocimiento, información, sino para buscar apoyo de lo que nosotros creemos previamente,
alguien ha dicho que todo el mundo va a encontrar apoyo. ¿Por qué lo digo? Bueno, José, porque es muy frecuente y estoy seguro que tú tienes que haberte topado con casos así, que hay personas que crecen con tabúes, con distorsiones acerca de la intimidad sexual en el matrimonio. Y entonces cuando leen un texto como este, que habla de que debe ser en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, ellos piensan que eso, las relaciones íntimas es casi como un misterio, como un mal necesario, eso tiene que ser con la luz apagada, que tú no puedes deleitarte en el cuerpo de tu esposa o de tu esposo. O sea, presuponen cosas que el texto no incluye, que el texto no incluye. Así que por eso a mí me gusta, José, añadirle a este texto el de 1 Corintios capítulo 7. Ese texto a mí me encanta porque es tan claro y tan poco factible de que se distorsione, porque es demasiado evidente, donde dice: por razones de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os privéis el uno del otro excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicaros a la oración. Volved después a juntaros a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. Está diciendo aquí, ¿cuáles son esas tentaciones? No, las tentaciones no son con mi esposo o con mi esposa. Las tentaciones son con aquellos que no son ni mi esposo ni mi esposa. Por eso dice cada uno tenga su propia esposa y así no tiene que estar siendo tentado por personas que sí una relación sexual sería pecaminosa. Y es interesante cómo algo deleitoso se presenta como un deber. Pero al mismo tiempo, la declaración que más me gusta y que yo pienso que nos ayuda a contestar la pregunta que estamos tratando, es aquella que dice que la mujer, el cuerpo de la mujer no le pertenece a ella, sino a su esposo. Y hay que hablar rapidísimo antes de que aparezca en un grupo. Pero eso es machismo. Espérense. El cuerpo del esposo no le pertenece a él, sino a su esposa. Ahí hay igualdad total, José. El cuerpo del esposo no le pertenece al esposo. Entonces, ya eso nos da a nosotros un indicio de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Eso lo que está diciendo es, bueno, si no le pertenece a ella, sino a mí, entonces hay muchas cosas que se pueden hacer. Cuando esa pregunta sale, yo estoy casi seguro que cuando tú tratas el tema de la sexualidad en retiros, en conferencias, esa pregunta no falta. Sí. Hay preguntas en ciertos temas que no faltan. Sí, cuando tú hablas del noviazgo, no falta la pregunta de a qué edad se puede tener novias. Cuando tú hablas de crianza, no falta la pregunta de hasta qué edad se pueden disciplinar físicamente los niños. O sea, son como preguntas comunes denominadores. Pastor, ¿y qué se puede hacer? Entonces, mi respuesta normalmente consiste en dos que luego podemos elaborar un poquito más. Uno, evidentemente, nada que haga daño. Nada que haga daño. Porque Dios creó la intimidad sexual para que sea deleitosa, no para que sea dañina. Y hay dolorosa. Hay ciertas prácticas que pueden ser dolorosas. Hay ciertas prácticas sexuales que incluyen objetos y incluye maltrato físico. Sí. Entonces, eso es una distorsión. Así que eso es lo primero, que uno tiene que estar seguro que lo que uno va a hacer con su esposo o con su esposa íntimamente no sea algo que está comprobado que hace daño, comprobado que es dañino. Lo segundo se lo diremos después de la pausa. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad.
puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Aquí estamos de nuevo tratando de responder la pregunta de un oyente: ¿qué se puede hacer en las relaciones sexuales matrimoniales? Que son, repetimos a propósito, que son las únicas relaciones sexuales no solamente aprobadas por Dios, sino creadas por Él y bendecidas por Él. Amén, así es. Y decíamos que lo primero es ninguna práctica que se ha comprobado que sea dañina, que causa mal. No, eso no está permitido. Pero en segundo lugar, y es algo lógico, deben tratar de no practicar algo que les resulte desagradable a uno de los cónyuges. Pero yo nunca digo eso solo, yo siempre lo digo acompañado. Yo siempre le digo, procure que pocas cosas le sean desagradables. Porque a veces lo desagradable es como, vamos a un sitio, te invitan a comer, y para alguna persona puede ser desagradable comer ceviche. ¿Por qué? Porque dicen que es pescado crudo, no está pasado por fuego, sino que es cocinado con limón. Y les resulta desagradable. Pero objetivamente hablando, ¿es desagradable? No, lo que pasa es que no creció comiendo eso y no tiene nada desagradable, pero nada más en pensar que eso está crudo, es como que, bueno, entonces ahí lo que necesita es un poquito de educación, un poquito de información. Entonces, esas son los dos aspectos, José, que yo pienso que uno dice, bueno, eso no debe hacerse en la intimidad matrimonial. Pero no sé si tú tienes algo adicional. Bueno, pero solamente dando un poquito de detalle al primero, existen lo que se llama relaciones sadomasoquistas, que es a lo que se refería Marcos, en el sentido de que infligen golpes al hombre o a la mujer, porque significa que eso aumenta el placer. Uh-huh. Eso es lo que dicen, aumenta el placer. Que tener la intimidad sexual junto con golpes o que alguien te ate, te amarre, te golpee, eso lo va a hacer. Bueno, eso es siempre visto como un problema de salud mental. O sea, los libros lo presentan como personas que tienen problemas de salud mental. Es un problema mental, malo, negativo. Hasta que por decreto, no por investigación científica, a alguien se le ocurra que no lo es. Como ha ocurrido con otras conductas con las que estamos tratando hoy, que de golpe y porrazo dijeron que ya no era un problema de salud mental, pero no porque se hizo una investigación, sino porque un grupo entendió que no, y eso les gusta hacerlo, y eso es lo que quieren hacer. Bueno, es cierto. Otra cosa también es el traer objetos que no fueron diseñados para los órganos sexuales específicamente de la mujer. Dios diseñó el órgano sexual del hombre para el órgano sexual de la mujer. Y cualquier objeto que usted trate de introducir, eso va a hacer no solamente que es algo doloroso, obviamente, pero también es algo que no es honroso. Porque hay un versículo ahí en la Biblia, en el libro de Hebreos, el capítulo 13, que dice que tiene que ser honroso el lecho, el matrimonio, la vida íntima del hombre y la mujer matrimonial y el lecho sin mancilla. O sea, no puede ser, tiene que ser algo que sea honroso, que sea hecho para eso. Y esos objetos no son hechos para eso. Aunque tengan un parecido con eso, obviamente que no son hechos para ese tipo de esos órganos, tal como Dios en su gracia lo ha creado y ha facilitado que estos dos pues funcionen bien. Otro aspecto que también yo soy y sé que lo creemos es que no se pueden usar
partes del cuerpo que no fueron hechos para la sexualidad. Por ejemplo, el ano de una mujer o de un hombre no fueron hechos como órganos sexuales. No lo son. Y tenemos que decirlo porque eso sí yo lo he tenido en muchas preguntas, en retiros y en reuniones de matrimonio donde yo he ido. Y yo le digo, y he encontrado a muchos que se han puesto a inventar con eso porque obviamente tienen esa influencia del mundo hoy en día. Y mis amados hermanos, usted no necesita para disfrutar de eso, de la influencia de los mundanos. Usted sí necesita instrucción y hay muy buenos libros. Hay una parejita que se llama Master and Johnson, que fue con los que yo estudié en la universidad. Y es una pareja de esposos que tienen unos libros académicos para eso. Y sí le va a decir todo con respecto a lo que se llaman las disfunciones femeninas, disfunciones masculinas, cuáles medicamentos pueden afectar la libido o el deseo sexual, cuáles vicios, los traumas, las enfermedades mentales. Hay mucho alrededor de esa área que después en otros programas podemos irlo tocando porque pueden ser de ayuda. Pero aquí la idea clara es que nada externo puede ser parte de la sexualidad, ni órganos que no fueron creados para eso. Ahora, sé que la pregunta que muchas personas tienen es cómo debemos hacerlo y qué es factible hacer o no. Mire, déjeme decirle algo. Todos nosotros los seres humanos tenemos lo que se llaman zonas erógenas, o sea, zonas que en el acto sexual pueden producir sensaciones placenteras. Y usted puede abrazar, tocar y besar esas zonas que son zonas que son productoras de placer. Uh-huh. Y esas caricias son las que van a prolongar bastante ese tiempo de intimidad sexual que envuelve tantas cosas, porque para lo que yo leo en la Biblia, lo que yo he leído en los libros y lo que uno ve en la práctica es que la sexualidad es un medio de conexión muy intensa y favorable entre los esposos. Gente ha dicho, algunas culturas dicen, así lo creen, que la sexualidad es solamente para tener hijos. Hay una línea de judíos que piensan así. Y ahí me da pena que sean ellos los que tengan tanto problema en esa área. Sí. Y hay otras culturas que lo tienen así. No. Es un acto que Dios hizo que trasciende no lo hizo con un solo propósito, que sea tener hijos. No, trasciende más que sea solamente el placer del momento. Uh-huh. Trasciende porque crea una dependencia afectiva, uh-huh, una dependencia emocional, espiritual, existencial con esa persona, uh-huh, porque la sexualidad es como tener algo de él dentro de mí, dice ella, o yo poner algo mío dentro de ella. Uh-huh. Eso tiene una dimensión tan grande en la Biblia que Dios no solamente la creó, sino que Él anima a eso, porque hay uno de los 66 libros de la Biblia que está dedicado solamente a el placer que tienen que darse, y el Señor mismo menciona como todas las zonas, donde el hombre y la mujer pueden encontrar placer, desde los ojos, como la mirada, pero la nariz, al besar, desde el cuello, menciona la Biblia, los pechos, uh-huh, menciona el contorno de los muslos. O sea, el Señor quiere y disfruta viendo que esa parte los esposos la están disfrutando. Uh-huh. Pero todo lo que Dios ha hecho, Él lo ha hecho no solamente bueno en gran manera, sino para que lo disfrutemos, y Él disfruta cuando lo disfrutamos de una manera correcta, incluyendo los alimentos. Uh-huh. O sea, Dios disfruta que tú comas los alimentos que Él hizo. Probablemente Él no disfruta mucho cuando tú eres un glotón, obviamente, porque uh-huh, Él sabe para la cantidad de nutrientes que Él hizo tu cuerpo y el mío. Uh-huh. Y obviamente se evidencia porque la obesidad es como el mensaje de que
te pasaste de comer la proporción que Dios sabe que tu cuerpo lo necesita. José se refería al libro de Cantar de los Cantares. Exacto. Ese es un libro erótico en la Biblia. O sea, es un libro que exalta la vida matrimonial, la vida íntima del matrimonio. Y cuando yo te escuchaba hablar, me acuerdo algo que con frecuencia le digo a los que se van a casar en la consejería prematrimonial. Las relaciones sexuales en el matrimonio son como la muestra, la manifestación culminante de ese amor y de esa unidad. Es como el clímax de esa relación. Y que estimula a uno seguir juntos. Sí, o sea, sí. No solamente a volver a repetirlo, no. Estrecha la relación. A seguir junto con esa persona, o sea. Estrecha la relación. Y algo que les digo siempre, José, fíjense que eso posiblemente sea lo único que solamente le pertenece al matrimonio. Sí. Es lo único del matrimonio. ¿Qué sucede cuando una pareja se casa y se va de luna de miel? Ellos llegan contando lo bien que le fue, dónde fueron, el hotel, lo lindo que estaban las playas, la comida, el hotel, el lugar. El ambiente, el clima, la gente. Todo, menos. Nadie llega contando lo que hicieron, cómo lo hicieron y cuánto lo disfrutaron. Nadie llega contando eso. ¿Por qué? ¿Cuántas veces lo hicieron? Ni cuántas veces. ¿Por qué? Porque eso les pertenece solamente a ellos. Y cuando uno lo piensa así, José, yo lo encuentro como algo tan hermoso, como, wow, mi amor, eso solamente es tuyo y mío y de nadie más. Eso no se comparte con nadie más. Dios lo creó solamente para nosotros dos. Yo creo que Dios es que ha puesto ese control dentro de uno. Porque, piénsalo humanamente, que tú y yo comencemos a contar algo de eso. Estamos hablando de una práctica matrimonial que es igual que cualquier otra práctica, buena y de comer, de hablar de comer, pero yo veo que Dios ha puesto ese límite. Esa privacidad. Sí, es como para que eso lo gusten ustedes dos. Solamente. Es como que se siente la pareja decir, wow, mi amor, anoche o en la mañana o en la madrugada, me gustó esto, aquello. Es algo que no hay manera como que tú lo estés. Cuando tú oyes, y mira, Marcos, yo no sé si te pasó, pero cuando yo trabajé en una empresa privada, antes de ir al ministerio, llegaban esos hombres hablando toda su suciedad que hacían, sexualmente hablando. Pero nunca, jamás le oí diciendo lo que hicieron con su esposa. Wow. Óyeme, aún dentro del esquema mundano, de ese esquema pecaminoso, de fornicación, adulterio. De todo, de inmoralidad a todo nivel. No, porque yo me escapé el sábado y mi esposa no sabía dónde yo estaba y le dije que iba a estar con unos amigos, pero aproveché, hice tal cosa y que no sé qué. Y fui con esa, me la encontré por aquí. Y comienzan a hablar todo ese tipo de cosas que uno no quiere oír. Pero ninguno nunca fue y dijo, anoche yo estaba con mi esposa y hicimos esto. Nunca lo hacen. Eso es para que vean que, como tú dices, es algo tan exclusivo del matrimonio, pero que debería ser también tan exclusivo de que no lo hagan con más nadie. Exactamente. Hay una exclusividad de que no lo hagan con más nadie. Y por eso es que dice la Biblia en el libro de Cantares, mi amado es mío, yo soy de mi amado. Mi amado es mío, yo soy suyo. Esa exclusividad matrimonial de la que a mí me gusta mucho hablar, de ese principio de pertenencia y de exclusividad. Yo me deleito cuando hablo acerca de eso. Y más uno se deleita cuando esa ha sido la práctica en la vida de uno. Sí. Que tú sabes que no ha ido ni por aquí ni por allá con nadie más. Exacto. Entonces, ese es un deleite que tú, y obviamente tenemos que orarle cada día al Señor, tanto hombres como mujeres, para que el maligno no nos saque de eso, no nos haga poner los ojos, así es, la mente, las palabras, las manos y toda parte del cuerpo con otra mujer o con otro hombre que no sea. Porque para Dios el sexo no importa, a mí nunca me va a preocupar en cualquier escenario decirle a cualquier persona que el sexo, según el Creador, es una práctica exclusiva
única del matrimonio. Así es. Que eso no tiene nada que ver con que los novios, para tratar de ver si se llevan bien en esa área, usted no tiene que hacer eso. Al contrario, Marcos, yo he mirado, que no me gusta decirlo en todos los escenarios, pero hay algo que se afecta cuando muchachos cristianos van al matrimonio después de haber tenido actos de fornicación. Ese sería otro tema, pero qué incómodo, doloroso cuando eso ha sucedido. Y lo que yo veo es como hay algo, para mí, Marcos, hay algo de placer, de satisfacción, de gozo en la sexualidad, que no lo dan los órganos ni el cuerpo humano, sino como que es un toque especial de Dios cuando tú lo haces dentro del matrimonio exclusivamente. Es que fue creado por el Señor para que sea bueno, para incrementar esa unidad, esa relación matrimonial donde dos se convierten en uno. Pero es lo único. Pero tú no me entiendes, pero tú lo has vivido. Hay un toque extra. No sé si me entiendes. Hay como algo, es como esas damas, ¿verdad? Que tú le dices que tiene que uno tener cuidado con la esposa, porque a veces uno lo dice, wow, pero qué bichuela que están buenas estas, y esta carne guisada qué rica quedó, que hizo la hermana fulana, y la esposa te mira y te dice, y la mía no. Entonces yo lo digo, es como que hay algunas damas que también la esposa va a decir, no, pero esta quedó mejor que la mía. ¿Y qué usted la hace? Y es que yo no sé, tienen una gracia de Dios para darle un toque especial con los mismos ingredientes. Bueno, es para que me entiendan que yo creo que Dios, Marcos, le pone un toque especial, como que le añade un sabor, un placer extra, como gratificación, como recompensa, porque lo estás haciendo dentro del diseño mío. Amén, amén. Esperamos que la pregunta haya sido respondida y que se aparten de ese matrimonio todo tipo de tabúes, de distorsiones, y disfruten plenamente el don de Dios como matrimonio que unió sus vidas y también sus cuerpos. Que el Señor les bendiga y esperamos encontrarnos próximamente en otro programa, Hombres de Verdad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.